entrenamiento aquí se facilita todo. Tienes todo cerca, el clima no puede ser mejor, en cualquier momento suena el silbato y vamos a competir. No son los mejores años para el balonmano en Galdar, pero estamos en un proceso nuevo, ¿no? En un futuro esperemos que sea maravilloso. El salto del pastor es una parte de la cultura, como el silbo y el salto del pastor es una cosa muy bonita. Y hoy también tendremos fútbol. Muy buenas con la entrevista organizada y realizada por el Club Deportivo Tenerife a Miguel Concepción con motivo de sus 15 años como presidente. Arranca ya Canarias es deporte. Cogemos la pala y nos metemos de lleno en una pista de pádel. Toda una década de esfuerzo hasta conseguir 2.232 puntos y 127 victorias en 240 partidos. Son algunos de los números que han llevado a Pablo Lijó a colocarse entre los mejores jugadores del mundo. Ahora reside en nuestro archipiélago, elevando el nivel de las islas. Es el número 25 del ranking mundial de pádel. El gallego Pablo Lijó se enamoró de Gran Canaria en una prueba del World Padel Tour en 2016 y decidió que quería vivir aquí. Vamos a conocerle personalmente y, ¿por qué no?, también verlo en acción. Fue el primer año que World Padel Tour, el circuito que juego, hizo prueba aquí. Entonces, desde ese momento, poco a poco, bueno, vine a ese torneo, me pasé una semanita aquí, después me volví a Madrid ya fijo, pero me quedó ahí, yo ya en Madrid no me gustaba y en cuanto pude me busqué la manera de poder venir aquí. Y además creo que es muy positivo porque para el entrenamiento aquí se facilita todo. Tienes todo cerca, el clima no puede ser mejor. Pablo Lijó ha hecho de Gran Canaria su centro de operaciones. Aquí reside y prepara su pretemporada. Ni siquiera la distancia que le separa de su nuevo compañero, el argentino Luciano Capra, que vive en Madrid, supone un impedimento para seguir fijando objetivos juntos. Lo que hago es viajar a Madrid para juntarme con mi compañero y su entrenador y compaginarnos, jugar partidos y entrenar en grupo. Me estoy preparando para el circuito World Padel Tour, lo que pasa es que con la situación como la tenemos, pues las cosas no son claras nunca, entonces tenemos una idea de que más o menos a finales de marzo, principios de abril, empieza la temporada. Lo que hay que hacer es entrenar y estar atento porque en cualquier momento suena el silbato y vamos a competir. Espera poder competir al nivel de 2020 cuando ganó la Cupra FIB Finals en Cerdeña y estuvo cerca de cumplir uno de sus mayores sueños, entrar en la Master Finals. Esta temporada podría ser la definitiva. Somos ahora mismo, me parece, con Lucho la 11 o la 12, más o menos, no lo tengo calculado. Entonces estamos ahí relativamente cerca. Pero es verdad que el nivel cada año sube y somos 20 parejas con el mismo objetivo. Comenzó a competir como profesional en 2015 y desde entonces esa pala tiene muchos minutos, infinidad de voleas y reveses que le han metido entre los 30 mejores del mundo. Sus inicios fueron a los 9 años y también en una pista, pero algo distinta. Yo había dejado el tenis porque es muy duro mentalmente y bueno, la realidad es que tampoco era un Rafa Nadal, ¿no? Entonces llega un momento ahí de cuando terminas el bachillerato y tienes que pensar en qué hacer con los estudios y el tenis exigía un planteamiento, o una cosa o la otra, y realmente ahí decidí parar. Yo llevaba 10 años jugando al tenis. Yo creo que es un cúmulo de carambolas porque empiezas, se te da bien, empiezas a entrenar un poco, se te da un poco mejor y vas enlazando unas cosas con otras. Con un centro en Barcelona, Lijó acaba de abrir una escuela Antel de Gran Canaria donde comparte su experiencia con adultos de diferentes niveles y niños y niñas. Según nos ha confirmado jugadores canarios como Jordi Muñoz, con quien ha formado equipo, Adai Santana o Marta Marrero, tienen garantizado el relevo generacional. Como jugador de pádel, la ilusión mía es poder aportar algo al pádel, poder hacer que crezca. Yo tengo una apuesta por Dieguito Gil, que está buscándose la vida también en Madrid, como hice yo en su día. Es de aquí, de Gran Canaria, y tiene un talento espectacular. Pablo nos desveló uno de sus secretos para crecer rápido en el mundo de este deporte originario de México. Me puedo adaptar bastante, de hecho,
de los compañeros con los que tuve fueron bastante diferentes y creo que pude hacer una buena pareja con todos y eso indica que me puedo adaptar bastante al estilo de juego. Más que una adaptación, la empatía de Elijó hace que la compenetración con sus parejas se haya convertido en uno de los caminos más seguros hacia el podio del éxito. Es una de esas historias casi irrepetibles en el deporte canario. El balonmano Galdar compitió durante 12 temporadas consecutivas en la Sobal, firmando gestas ante los más grandes y disputando competiciones europeas de las que llegó a disputar una final. Con Jordi Rivera como director de orquesta tuvo solistas de la talla de Diego Moyano, Dani Sarmiento, David Carvajal, Ángel Hermida, Parashenko, Rállego, David de la Hoz. Desapareció, no solo de la élite, pero su huella ha servido para que un grupo de enamorados de este deporte trabajen desde hace tiempo en su reconstrucción. Uno de sus valores de cantera ya es internacional. Todo el mundo lo veía como algo imposible, había desaparecido, no había recursos económicos, no había entrenadores, no había jugadores, no había escuela. No son los mejores años para el balonmano en Galdar, pero estamos en un proceso nuevo, ¿no? Un futuro, esperemos que sea maravilloso, pero sabemos que el pasado fue una locura, ¿no? Pues Galdar, yo creo que para mí fue ese punto de inflexión de plantearme el balonmano como algo más serio, como tenerlo como vida profesional. Los recuerdos que tengo son muy bonitos, muy bonitos. Cuando empecé a entrenar con el primer equipo, Juan Vega Mateo lleno y la gente disfrutando del balonmano. Donde nos llevó la imaginación. De pequeño estaba en este pabellón disfrutando del balonmano, empecé de monitor también aquí con 18 años y aunque después de ese parón ya yo tenía claro que quería montar un proyecto, tenía mi sueño y mi objetivo de crear el club a través de cero y los impedimentos y todos esos problemas para mí fueron como una motivación más para crear la realidad que tenemos hoy. No tuve la suerte yo, pero la tuvo mi padre, él jugó aquí, él sabe lo que es venir todos los sábados a ver la Sobal. Y por qué no pensar en un futuro donde podamos tener nosotros eso, pero de nuestras manos. El primer año como portero, ir a la selección canaria y que te nombren mejor portero de un torneo nacional, no me lo esperaba. Para ser portero tienes que tener un cierto grado de locura. En este caso, el último CARS que se realizó en Sierra Nevada, fueron solamente 30 jugadores, pero se nota la intensidad, son los mejores 30 de España. Tiene una intensidad muy fuerte, muy potente, el trabajo físico, el cansancio se va sumando día tras día, pero al final si te gusta, si quieres aprender, si quieres llegar a hacer algo más, disfrutas con ello, ¿no? Tienes el honor y la gratitud de los entrenadores. Están con Jordi coincidido, alguna puguita siempre cae con Galdar, los canarios siempre, sobre todo con la hora menos, riéndose, pero siempre de buen rollo. El balonmano es un deporte que creo yo que crea más bien vínculos, no los descrea, los crea, porque al final siempre acabas haciendo amigos. Donde vayas con el club, donde vayas tú solo, siempre acabas haciendo amigos, siempre acabas siendo una persona que vas a conocer mundo, vas a conocer personas y es un deporte que crea mucho. En aquella es donde yo empecé, cuando era Benjamín. Y a partir de ahí ya, cuando eres infantil cambias y empiezas en esta portería. Cuando era pequeñito yo empecé aquí en las porterías estas. ¿Y te sigue gustando estar con los chiquillos aquí? Son mis amigos de toda la vida, ¿no? No hay mejor lugar que estar en casa. Y venir a entrenar todos los días con la gente que siempre ha estado contigo, la gente que te ha apoyado siempre. Es como el pan de cada día. Pues en esa historia que está comenzando Avián tiene que ver alguien que también tiene que ver y que fue importantísimo con la época dorada del Galdar. También en ese futuro de jugadores como Avián. De ello nos ha hablado Jordi Rivera, el actual seleccionador español absoluto. Nos mandó este vídeo para Canarias el Deporte. La verdad es que cuando fui a Galdar yo tenía 29 años, era un entrenador aún con poca
experiencia. Estuve casi 11 años en Galdar. Fue una etapa muy importante en mi vida. Siempre tuvo muy buenos resultados. Galdar era una pista muy temible para muchos clubes. Un equipo siempre que jugaba muy alegre, con muchos goles, con muchos contraataques, con un juego muy creativo. Salieron muchos jugadores que venían jóvenes ahí, pues un poco para tener esa entrada y esa experiencia. El caso quizá más exponencial es el de Dani Sarmiento, que empezó a trabajar con 16 y 17 años. Fabián es un jugador que siempre ha estado, cuando nosotros hacemos las puntuaciones, siempre es uno de los jugadores que más rendimiento ha dado aquí, que tiene siempre muy buena actitud, muy buen discurso, un jugador maduro, con las ideas muy claras, y yo creo que bueno, es un chaval que tiene muchas posibilidades de futuro. Nos vamos ahora a La Gomera, en Valle Gran Rey. Hay un colectivo velando por la conservación de nuestros deportes tradicionales, como el del salto del pastor. Su nombre, Colectivo Cultural y Deportivo Jurria Tamonerque. Un equipo de Canarias Deportes estuvo con ellos en el taller de iniciación que han contado. Patricia Clemente, cuéntanos con el que han montado precisamente para este año. Y no es el primero que organizan. La buena respuesta por parte de los asistentes hace que continúen ofreciéndolo. Esta asociación comenzó a trabajar en 2016, alentados por Juan Carlos Barroso, un amante de las tradiciones, y ya han organizado varios encuentros con saltadores de otras islas, rutas con vecinos y amantes como ellos también de este deporte, o cursos de iniciación como el que hemos asistido, en el que, dato curioso, el 50% de los alumnos es canario y el otro 50% es extranjero. Una vez a la semana se reúnen aquí, quieren aprender y apuestan por las tradiciones, y con la ayuda de esta jurria conocen todos los secretos del salto del pastor. Empezamos de cero y empezamos aquí en esta parte, que son las partes así más bajas. Aquí estaremos 3 semanas más, a lo mejor 3-4 semanas más, y luego ya empezaremos un poco así en el risco ya a hacer rutitas cortas. No es difícil, lo que tiene que gustarte y tienes que integrarte y tienes que dedicar un poquito de tiempo. No es llegar y practico y luego me voy así y tal, no. Necesita un poquito más. Un taller que está abierto a quien lo desee y que este año cuenta con una importante participación extranjera, casi el 50% de los nuevos alumnos. Mi interés es la cultura de ese país, y un parte de salto del pastor es un parte de la cultura, como el silbo y el salto del pastor es una cosa muy bonita. Empiezan con el bastoneo. El que lo practique bien camina en el risco en todos sitios, que simplemente es bajar caminando por una vertical. Continuarán aprendiendo el salto a pie juntos o el salto de banda hasta llegar al salto a regatón muerto. Sí, ya un poco más experimentado, y donde llegas y no hay bastoneo, no puedes saltar a pie juntos, pues saltas. Pues hay gente que salta 4 metros, 5, 6, 7. Una apuesta por la conservación del acervo cultural. Desde pequeño lo ha visto en casa, ¿no? Todos por ejemplo, mi abuelo, toda la gente mayor que conoces siempre tenían un hastia en casa, aunque no fueran pastores. Es curioso eso, ¿no? Formaba parte de su andar. La orografía de la isla se presta para aprenderlo, y desde este colectivo dan todas las herramientas. Hastia en mano, cuidan de lo tradicional, de lo autóctono, de lo nuestro.
Miguel Concepción cumplió esta semana 15 años en la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Aún madura la opción de presentarse a la reelección, pero entre tanto ha hecho balance de los diversos aspectos y vivencias de este periodo en una entrevista producida y difundida por la entidad. Se cumplen 15 años de Miguel Concepción Cáceres como presidente del Club Deportivo Tenerife. Yo a trabajar, a hacer de los días de 24 horas 48 para poderle dedicar al club lo que el club se merece. 3 lustros del segundo presidente que más tiempo acumula al frente de la casi centenaria entidad blanquiazul. Un tiempo en el que Miguel Concepción y su consejo de administración han conseguido, tras un arduo e intenso trabajo, darle oxígeno al club en los primeros momentos y posteriormente otorgarle una larga y permanente estabilidad institucional y deportiva. A las puertas del histórico centenario que celebraremos el próximo año, abrimos un tiempo de análisis, contexto y perspectiva de los últimos 15 años en la historia del Club Deportivo Tenerife bajo el prisma de 3 periodistas de referencia en el entorno tinerfeñista, Salvador García, Juan Galarza y Luis Padilla, y las reflexiones de Miguel Concepción, el 22º presidente de la entidad que hará balance del tiempo transcurrido y que abre el horizonte del futuro en clave blanquiazul. Que en un momento dado, sin esperártelo nunca, tengo el honor en una situación difícil de presidir este club y al final pues conseguir los objetivos que me propuse y que buscábamos junto con mi consejo de administración, pues total satisfacción, sí. En ese tiempo vive como aficionado, por lo que nos está contando, pues la etapa más gloriosa del Club Deportivo Tenerife, esa década prodigiosa en la que, bueno, yo desde luego soy de los que me apunto a decir que nunca pude imaginar como aficionado al Club Deportivo Tenerife que íbamos a gozar de esas temporadas en primera, de ese renombre, de esa participación en la Copa de la UEFA, pero su entrada ya, más allá de accionista, su entrada en harina en el club viene en un momento de crisis, una crisis muy gruesa. Todos recordamos que el club empezaba a tocar fondo desde el punto de vista institucional, económico e incluso con dificultades deportivas y prácticamente nadie, cuando se produce la salida del anterior presidente, de Víctor Pérez Ascaño, nadie quiere hacerse cargo de esta coyuntura. Surge, si no recuerdo mal, la figura de Paulino Rivero, el aficionado, el tinerfeñista, el birria, más que el político, y surge aquella reunión famosa en el restaurante La Ermita del Sausal. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento en el que al final además se ve usted pues en la tesitura prácticamente de, por ser quizás el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, de encabezar una situación peliaguda? Sí, la verdad que eran momentos difíciles en esa reunión de la ermita, pues de esos en torno de más de 40 empresarios de Tenerife, de todo tipo de actividades, se reúne allí a una llamada de Paulino Rivero y lo que sí se recogió ahí era esa figura que entre otras cosas fue una idea de Roberto Sicilia, de la famosa promotora, como, digamos, de alguna manera brazo que podía ayudar de manera económica al club. El club estaba en una situación muy complicada, no le daban un crédito, no le daban nada, o sea, una situación de morosidad en Caja Canarias en ese momento, donde de más de 14 millones de euros, el tema era muy complicado. El club sigue avanzando, sigue haciendo su gestión y cada año bajando deuda y hemos llegado pues ahora a lo que decía antes. El club está en un momento propicio, con unos cimientos, con una economía sólida, pues, pese a las circunstancias adversas y especiales que estamos viviendo, pero el club está preparado para poder aspirar a metas en lo deportivo, que es lo que nos interesa a toda su afición y nos interesa también al Consejo, para poder alcanzar pues, otras cotas, y estamos desde un punto de vista ya sólido el club. Ya el club ya no
no tiene peligro, la deuda del club es una deuda manejable, una deuda que está en torno de los 10 millones de euros, y eso para un club profesional, con la plantilla que tiene y los activos que tiene este club, pues no es deuda, ¿no? Estoy satisfecho de haber conseguido estabilizar, cortar la hemorragia de la deuda que tenía este club y consolidarlo económicamente para prepararlo para alcanzar éxitos mayores en lo deportivo. Esa es la situación que está en este club está en este momento, ¿no? Debido a su situación económica, pues los accionistas han visto cómo se han revalorizado sus acciones. Por decirle una anécdota, cuando en el 2006, cuando en febrero entré en este club, cada acción que usted tenía, por tener una acción del club, usted debía al club 77 euros. Eso era duro, pero era la realidad. O sea, usted compraba una acción que le costaba 60 euros, pero pasaba de verle al club. Sí, exactamente. Entonces, y no es una anécdota precisamente, ¿no? Hoy día el club, patrimonialmente, su valor de las acciones está por encima de los 887 euros. O sea que el vuelco que ha sido totalmente, se ha invertido. El club, por supuesto que es un club apetitoso. Si el club llega a primera, ya te puedes imaginar esa inyección, lo que hace, lo que produce indirectamente o directamente en las acciones, ¿no? Entonces, pues es cierto, el fútbol, lo que íbamos resumiendo, el fútbol profesional se ha convertido en un negocio. Hay un dicho muy futbolero de que nadie va a las Cibeles a celebrar un superávit, ni a la Plaza La Paz a celebrar un superávit, pero sí es verdad que el Tenerife ahora quizás esté más preparado en caso de ascenso a Primera División, que es lo complicado, después quedarse. Ya los jugadores saben que aquí se cobra, los jugadores saben que este es un sitio estable, los técnicos. De llegar ese ascenso, el Tenerife estaría más preparado que en 2009 para quedarse en Primera División. Sí, sobre el principio de la pregunta, que lo has expresado muy bien, ese trabajo de lo que nos ha costado durante años de sanear este club y llevarlo a esa posición de salida a nivel económico, esa solidez, eso no se ve. Eso, y yo lo entiendo, ¿no? Y el entrenador, pues, los entrenadores, los técnicos, pues tendrán que hacer lo mismo. Entonces, dicho esto, pues trabajar y tratar de sacar el equipo para arriba y nunca desfallecer, nunca, y tratar de ser respetuoso con las opiniones externas de nuestra afición y no desviarte la mentalidad, que no desviarte en lo que es el objetivo, y el objetivo es dar el máximo para que se vean los resultados. Los dirigentes deben estar orgullosos de la fidelidad, de la lealtad de la afición. El que en estas circunstancias, jugándose un campeonato sin público prácticamente, haya una respuesta como la de conservar un número de abonados que ha renovado su carné y su compromiso con el club, revela que hay un respaldo social importante, ¿no? Sí, que es mucho. Aquí el Tenerife es difícil de analizar el potencial y el hueco que ocupa en cada corazón de los tinerfeños y de más gente fuera de la isla. Eso es difícil de valorar, pero es mucho. Entrenadores no es el culpable, pero no te puedes desprender de la plantilla. Entonces vas por dónde está la cuerda, la parte más floja de la cuerda, pues por el entrenador. Y cambias a ver si el entrenador pues consigue los rendimientos de esa plantilla, y eso es lo que nos ha llevado a tener siempre muchos entrenadores. Me hubiera gustado que hubieran sido muchos menos. No, yo creo que son sobre todo las exigencias de las que antes hablamos, ¿no? El Tenerife es un club apremiado por las urgencias históricas, disconforme sus aficionados porque la trayectoria no es precisamente homogénea, deportivamente hablando, y eso pues es una presión que se traslada también al director técnico. Pero bueno, esta es, usted dijo, la cultura, esta es la ley del fútbol. Sí, es injusta, pero es la realidad. Sí, ya nosotros pues estamos trabajando sobre la preparación de ese centenario, ¿no? Como ustedes bien saben, pues se ha nombrado, hay un consejero, una consejera en este caso, que encargada de coordinar todo lo que es los actos del centenario. Y cómo te voy a decir que no, a quién no le hace ilusión estar en este club, celebrar el centenario con el club como presidente del club. Claro que me hace ilusión y me gustaría. Yo, de todas maneras,
ya me lo han preguntado el otro día en la Junta Ordinaria bueno, tengo todo este año para convocar las elecciones y no tengo decidido si me voy a presentar o no. Pero ilusión, claro que me hace ilusión. Es que eso es una vez, o sea, es la historia de este club, es estar ahí en el momento donde se culmina una etapa que ha habido, donde hay de todo, es una vida de un club y la cantidad de miles y miles de personas por motivos de bajada de ingresos. Hemos estado, se tuvo que parar las obras están paradas y es una pena pasar por allí y ver aquello como está, pero bueno, se ha culminado en una negociación que ha habido con comisiones del club y el propio Cabildo, y se ha llegado a un punto donde el convenio se le va a dar una proyección de 4 años más y culminar con que era creo que es la mayor obra que se haya hecho en toda la historia del Tenerife y que indudablemente dejará un legado para lo que son las futuras generaciones. Hoy nos despedimos desde la arena, repasando el desenlace del Beach Tenis 50 que se disputó en el Club Open Gran Canaria. No solo tenis en Lomo Los Frailes, un título masculino para el jugador local Taulo Tejada durante el melillense Víctor López. Y en segunda posición de la competición femenina quedaron las Gran Canarias Carolina Miranda y Anely Ruiz. Así terminamos este Canarias es Deporte.